noches tengan todos y todas ustedes. Muy agradecido por estar en este espacio, por llegar a partir de este espacio que tiene CIFCA, agradecido con Freddy Villagómez sobre todo, para hablar de algo que es parte intrínseca a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? El tema de la migración, específicamente el tema que vincula la migración con la ciudad, con las áreas urbanas, ¿no? Pero también muy feliz de poder intercambiar ideas. Vamos a empezar lanzando alguna serie de datos, cifras, etcétera, sobre el tema de la migración en Bolivia, en La Paz. Pero creo que es importante también hablar y reconocernos entre todos, ¿no? Porque, como decía, cada uno de nosotros y de nosotras está de una u otra forma vinculada a la temática de la migración. Porque un aspecto central justamente de la migración tiene que ver con que no afecta solo a la persona que se mueve de un lugar a otro, ¿no? No afecta solo al migrante que normalmente llamamos, sino afecta también a los que se quedan, es decir, a los que no se mueven, pero se quedan, y tienen un vínculo con esa persona que se ha desplazado geográficamente, y afecta también allá donde llega esa persona, ¿no? A ese entorno. Entonces vamos a estar hablando de todos estos aspectos que son, insisto, parte de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos algo que decir al respecto, ¿no? Y sobre todo, creo yo que podemos centrarnos en la discusión, en la charla de esta noche también, en la situación que vivimos, ¿no? Cómo esta situación de emergencia sanitaria vinculada a la pandemia nos está afectando, ¿no? Y uno de los requisitos de esto, de los mandatos de la pandemia, tiene que ver con la inmovilidad, ¿verdad? Quédate en casa, ¿no? Que no todos podemos hacer. Bueno, sobre esto vamos a estar hablando, Iris. No sé si empezamos o yo creo que estaba empezando ya directamente. Muchas gracias, Alfonso. Y antes de iniciar, quisiera dar la palabra a Freddy Villagómez para que pueda comenzar, digamos, con el curso, dar la bienvenida a los hermanos y ya posteriormente empezamos con tu explicación. Freddy. Hola. Primeramente, agradecer a Alfonso por apoyarnos aquí en el curso. Alfonso tiene bastante experiencia en la temática de migración. Ha trabajado bastante el tema. También ha hecho mucha investigación y ha escrito varios libros sobre el tema. Entonces, reiterar mi agradecimiento a Alfonso. Y también darles la bienvenida a los hermanas del CONAMAC. Seguramente está también el Tata Cristóbal, que es la autoridad máxima, y a todas las mamas y las tatas que están presentes. Como decía Alfonso, la temática es bastante importante porque nos involucra a todos. Todos tenemos en parte experiencia de migración seguramente, pero hay que analizar con mayor detenimiento las causas de la migración, principalmente lo que está generando la salida de las personas, ¿no? Pero no solamente hay que ver la salida del área rural al área urbana, es una parte de la migración, pero también hay que ver retornos, ¿no? Hay retornos a las comunidades. Seguramente no es una tendencia grande, pero por lo menos se manifiesta, ya se aprecia, de personas mayores y también de algunos jóvenes. Nosotros por lo menos conocemos en nuestras zonas de trabajo varios jóvenes egresados y profesionales que han retornado y se dedican a la agricultura, pero a una agricultura distinta,
los jóvenes ya no quieren trabajar en las mismas condiciones que sus padres, ¿no? Sino más bien quieren hacerlo de manera mucho más moderna y se dedican a otras actividades que están articuladas al mercado, pero también están muy ligados entre lo urbano y lo rural, circulan entre ambos mundos los jóvenes que se quedan en el área rural. Entonces, yo creo que es importante tratar estos temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Y además ver tal vez al final, con la participación de los hermanos, hermanas, algunas posibilidades, propuestas, ¿no? de políticas públicas. Como CITCA no solamente nos interesa hacer investigación, generar debates de reflexión, sino también generar algunas propuestas, ¿no? para políticas públicas. Entonces, con esas pocas palabras, yo les doy la bienvenida a todas las hermanas, hermanos. Jayaya, hermanos, hermanas. Entonces, arrancaremos el curso. Jayaya, Freddy, muchísimas gracias. Y bueno, iniciamos. También les damos la bienvenida a aquellos que nos están escuchando por Facebook o por las grabaciones, ¿no? Y estamos con la temática de migración urbano-rural. Y adelante, Alfonso, con la explicación. Gracias, Jayaya, Freddy. Jayaya, hermanos, hermanas. Bien, a ver, para hablar de la migración campo-ciudad, antes creo que tenemos que hablar de la migración en sí, ¿no? No se puede concebir la vida sin moverse, ¿no? Sin migrar. Y todas nuestras sociedades, no solo las nuestras, sino todas las sociedades lo han asumido así, lo asumen así, ¿no? Moverse es vivir. Pero en los Andes, ¿no? En las sociedades que a lo largo de la historia se han desarrollado en los Andes, ha habido ciertas particularidades de esa movilidad, ¿sí? A ver, si podemos entrar ya a las diapositivas, por favor. Si vamos con la primera. Por favor, Alfonso, un minuto. Tengo algún problemita. Ya, pero... no hay problema. Seguimos, ¿no? Decíamos que en los Andes se han desarrollado una serie de, no solo sociedades, sino culturas, sino civilizaciones en base a lo que es el movimiento poblacional, el manejo de la población, ¿sí? De manera particular, en el altiplano, estoy hablando ya del altiplano boliviano, ¿sí? La Paz, Oruro, todas estas zonas, siempre han habido intensas dinámicas de movilidad poblacional, ¿no? Bajo una lógica de aprovechamiento productivo del espacio, el manejar diversos pisos ecológicos, lo que uno de los autores que estudia los Andes, John Murra, decía, el control vertical de un máximo de pisos ecológicos, ¿no? Algo que hasta ahora se tiene como práctica ancestral. Tenemos un terreno en determinada zona, pero tenemos también acceso a otro terrenito en otras condiciones ecológicas, ¿no? Dentro de esta lógica de diversificar para minimizar los riesgos. Esto se expresa también de manera muy chiquita, digamos, en el manejo de parcelas según la distancia de cada una de ellas, ¿no? Lo que John Murra llamó control vertical de pisos ecológicos, un boliviano, años antes que Murra, orureño, Ramiro Condarco Morales, también ya habló de esto, pero como ecosimbiosis andina. Es decir, cómo en estas sociedades andinas el
manejar diversos pisos ecológicos, moviendo a la gente, no solo ha constituido una estrategia de sobrevivencia de la comunidad, de las familias, sino que sobre esa lógica de controlar pisos ecológicos, de manejar diversos pisos ecológicos, se han constituido, como decíamos, civilizaciones plenas. Tiahuanaco es el mayor ejemplo de esto. Posteriormente el imperio incaico va a recoger muchas de estas prácticas de movilidad poblacional, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de lo que se llamaban los mitmatkunas, ¿no? Sobre todo la zona de los valles para el imperio incaico, por ejemplo, que era muy estratégico el copamiento de los valles para la producción del maíz, por ejemplo, mandaban estos mitimaes de diversas parcialidades, de diversos ayllus, etcétera, a estas zonas, ¿no? ¿Para qué? Para producir maíz para el Estado inca. Se estima que a fines del 1400, principios del 1500, Cochabamba estaba poblada por más de 50,000 mitmatkunas. ¿Qué significa esto? Que habían como 50,000 personas que no habían nacido en esos valles cochabambinos, sino habían sido llevados ahí con fines estratégicos productivos, económicos. También se lo va a utilizar con fines expansivos de territorios, etcétera, ¿no? Es decir, la lógica de moverse en el espacio, ¿sí? De ir un lugar a otro como estrategia de vida, es algo que es muy estructural a las sociedades andinas, muy fuerte, ¿no? Y hacemos esta referencia a la historia, ¿no? A la historia prehispánica sobre todo, ¿no? En el manejo del espacio, no porque seamos románticos o nos guste mencionar simplemente a la segunda, vámonos. Una antes, ahí. Una antes, la segunda, esa. Porque seamos románticos o quisiéramos solo traer sin mayor sentido estos recuerdos al presente. No, no. Estas lógicas siguen presentes hoy en día. Siguen presentes hoy en día. No solo en el manejo de los pisos ecológicos, ¿no? Para la producción, etcétera, sino también en esta lógica de la migración. Antes se migraba por diversos productos, ¿no? A la zona de los yungas por coca, por frutas, por cítricos, a la zona de los valles por granos, por maíz, por cereales, etcétera. Pero ahora en las lógicas, sobre todo de la migración campo-ciudad o de la migración hacia el exterior, ¿no? Se migra por un producto específico, ¿no? ¿Cuál es? Dinero, la monetarización de la economía, ¿no? Ese es el producto hoy en día que activa los procesos migratorios. En cuanto seguimos pensando que son estrategias que tiene la gente, que tienen estas sociedades para sobrevivir, ¿sí? Entonces, todo esto ha generado en las sociedades andinas, ¿no? Conocemos los casos de Bolivia, Ecuador, Perú y la similitud que hay en esto hasta nuestros días, por ejemplo, en la presencia de la migración campo-ciudad también hacia Lima, ¿no? En el Perú, que es muy, muy fuerte y cómo esta pandemia ha afectado de manera muy similar también a la que ha afectado o está afectando en La Paz, en Bolivia, ¿no? Entonces, para estas sociedades andinas hay un hábitus migratorio, ¿no? Consideramos que existe todo un antecedente, todo un imaginario, ¿sí? Toda una serie de prácticas
que hacen un hábitus, ¿no? Prácticas asociadas a una cosmovisión particular, a un saber de vida que les permite a estas sociedades una mejor y más sostenible utilización de los recursos, ¿no? Y también el acceso a otros recursos como el monetario. ¿Para qué? Para generar procesos de sobrevivencia, ¿sí? Primer elemento. Todo un antecedente histórico para decir que la migración, los procesos migratorios no son para nada ajenos a nosotros ni a nuestra historia, sino más bien está muy, muy presente desde nuestra ancestralidad estas dinámicas migratorias, ¿sí? Primer aspecto. Segundo aspecto, ya más en nuestra actualidad, porque podríamos hacer todo un recuento de cómo se han dado estos procesos, pero ya centrándonos en La Paz, en lo que ahora es La Paz, digamos, y las dinámicas de migración que se dan en este territorio, ¿no? A la tercera lámina nos podríamos ir, por favor. Y nos damos cuenta que La Paz, ¿sí? Una más. Que La Paz desde hace por lo menos 40 años atrás, estoy hablando del departamento de La Paz, hace unos 40 años atrás vive unos procesos muy, muy fuertes de migración campo-ciudad, ¿no? Muy intensos, muy intensos. Producto, el mejor ejemplo de esto, no ejemplo, sino realidad de esto es la ciudad del Alto, ¿no? La ciudad del Alto. Los ritmos de crecimiento urbano que ha tenido la ciudad del Alto son increíblemente, a nivel latinoamericano, son casos muy pocos, muy escasos como los que se han dado en La Paz, ¿no? Y ha sido un proceso de migración campo-ciudad, campo-ciudad. ¿Qué mejor referencia de esto que la serie de publicaciones que hizo CIPCA a la cabeza del padre Javier Albó, ¿no? Con Godofredo Saldóvar y Tomás Greves? Ya en el 1981 estaban publicando el primer tomo de esta colección de libros célebres que se llama Chuquiagu, la cara aymara de La Paz, ¿verdad? Una serie de estudios, 4 tomos, donde sobre todo desde las áreas rurales, y esto me parece muy interesante para nuestra discusión, es decir, hace más de 40 años atrás, CIPCA, o alrededor de 40 años atrás, CIPCA se preguntaba qué está pasando con esta migración a la ciudad, ¿no? Y su mirada, sus pies estaban puestos en las áreas rurales. Y desde ahí van generando una serie de datos, una serie de características que nos van mostrando cómo se da este proceso tan fuerte, tan violento de migración desde las áreas rurales del departamento de La Paz hacia el Alto, pero también hacia la ciudad de La Paz, ¿no? Y cómo en el transcurso de este tiempo, sobre todo en lo que va los últimos 20 años, este siglo, ya la constitución de un eje metropolitano, ¿no? No solo el Alto ha tenido estos niveles tan fuertes de crecimiento, sino que a su vez, ¿no? Este crecimiento del Alto ha ido también jalando, podríamos decir, ha ido abarcando a otras localidades, ¿no? Viacha es el mayor ejemplo de esto, como Viacha y está prácticamente también unido al Alto, a La Paz, conformando toda una red metropolitana con otros municipios también hacia la zona sur, ¿no? Entonces, esto no es solo de La Paz, a nivel nacional, a nivel latinoamericano se ha ido dando. Es más, Bolivia es uno de los países a nivel latinoamericano que más tardíamente entra a estos ritmos tan fuertes de urbanización, ¿no? Pero en los últimos años ha sido muy intenso.
según los datos del censo 2012, el 67%, 66 y algo por ciento de la población boliviana vive en las áreas urbanas, ¿no? En las áreas urbanas. Y otro dato interesante que arroja el censo del 2012 es el fuerte crecimiento que han tenido las ciudades intermedias. Es decir, que hay también procesos de urbanización, no en el eje central, no necesariamente en las capitales de los departamentos, sino en las áreas rurales. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, pensar cómo estas dinámicas y por tanto las lógicas y las culturas urbanas están cada vez más cerca de lo rural, las ciudades intermedias, el crecimiento que han tenido estas ciudades intermedias, ¿no? Este es un tema interesante a verlo. Pero si bien hemos vivido y vivimos todavía estos procesos de fuerte urbanización, está claro, sin lugar a dudas, digamos, creo que tenemos una certeza, que no hay ruptura entre campo y ciudad. Es decir, que se den procesos migratorios de las comunidades hacia centros urbanos, ya sean intervenios o capitales de departamento o ejes metropolitanos, ¿no? Esos procesos de migración campo-ciudad para nada significan ruptura con el campo. No, hay un proceso de articulación. En la ciudad del Alto esto creo que es muy evidente, muy patente, ¿no? En muchos casos prevalece esta lógica del doble domicilio, ¿no? Del doble domicilio. De pronto, de lunes a viernes se permanece en la ciudad, pero el fin de semana, 2 días o 3 días a la semana, uno va a estar retornando a la comunidad para, sobre todo, realizar trabajos vinculados al ciclo agrícola, ¿no? Es decir, que no solo hay que pensar estas dinámicas de migración campo-ciudad a partir de datos que les voy a presentar más adelante, sino también como un proceso continuo, como dinámicas de movilidad, pero circulatorias, que se mueven mucho en el espacio, ¿no? Ejemplo de esto lo hemos tenido, evidencia de esto lo hemos tenido justamente en estos momentos de pandemia, ¿no? Las primeras semanas, los primeros meses, que además hemos tenido un confinamiento duro, ha significado también ver desde otra manera estas articulaciones campo-ciudad, por ejemplo, del Alto con las provincias, ¿no? Frente a la prohibición que ha hecho la gente. ¿Se ha quedado en su casa? La mayoría no. Ha visto formas alternativas de ir al campo, ¿no? Ahí se han dado, y es algo que creo que habría que estudiarlo, habría que ponerle mucho énfasis, porque realmente creo que ha sido muy especial, muy particular, los retornos que se han dado en el momento de la pandemia, ¿no? ¿Qué nos está mostrando esto? Nos está mostrando que la comunidad sigue siendo el espacio privilegiado de reproducción social, ¿no? Ante un contexto de crisis, de emergencia, de incluso seguridad alimentaria, empezó a escasear sin duda el alimento o las primeras semanas en la ciudad. Frente a eso que se ha hecho, se ha retornado a las comunidades, ¿no? E insisto, no hemos sido los únicos, procesos muy similares y muy intensos también se han vivido en el Perú, ¿no? De retorno a pie a las comunidades, caminando días, viendo formas de pasar las trancas. En el Alto sabemos cómo en horas de la madrugada, de la noche de la madrugada, en calles colindantes a la terminal interprovincial se desplegaban también estos movimientos, digamos, ¿no? Entonces,
lo que tenemos que tener con mucha claridad también es los vínculos, los fuertes relacionamientos que se dan entre estos dos ámbitos que para nada hay que verlos separados, el campo y la ciudad, ¿no? Lo agrícola, es decir, el ciclo agrícola, el ciclo productivo, etcétera, sin duda es un ámbito fuerte de relacionamiento, ¿no? Volver para la cosecha, para la siembra, ¿no? Los momentos de hacer chuño, etcétera. Pero no es el único, ¿no? No es el único. Los ciclos festivos también son otros momentos privilegiados de retorno, ¿no? Volver para la fiesta. Entonces, ¿qué nos está demostrando esto? Que estas dinámicas poblacionales siguen fuertemente presentes en nuestras sociedades, estructuran muchos ámbitos de nuestra vida, productivos, recreativos, festivos, etcétera, y hacen que sigamos teniendo un manejo del territorio, ¿no? Iba a ser una referencia también al taipi, como en la lógica andina, ¿no? Hay espacios articuladores de estos territorios, ¿no? En los momentos prehispánicos, etcétera, el lago Titicaca funcionaba como taipi, ¿no? En términos de establecer una arriba, una abajo, una izquierda y un derecho, cada uno además jerarquizado, ¿no? En este sentido, estas lógicas de taipi también creo yo que siguen funcionando hoy en día, ¿no? Justamente las fiestas patronales, etcétera, las comunidades creo que funcionan como taipis, ¿no? Permiten articular no solo lo social, sino también lo geográfico y dotar de cierto orden, dotar de cierto equilibrio, ¿no? Pero los espacios, ¿no? Y el alto aquí yo creo que analizar las dinámicas del alto es muy, muy interesante, ¿no? Porque el alto es una especie de nodo, es una especie de pivot también, ¿no? Estamos viviendo procesos muy intensos de migración campo-ciudad, se siguen dando del campo hacia la ciudad del alto, pero del alto están saliendo también migrantes, lo vamos a ver ahorita, están saliendo también migrantes hacia otros departamentos del país, ¿sí? Están saliendo migrantes hacia el exterior del país también, ¿no? Y están retornando. Pero a la vez el alto también recibe migración, no solo de las provincias de La Paz, sino del departamento. Entonces, pensar esas dinámicas del alto es muy, muy interesante, ¿sí? Otro dato que nos arroja el censo del 2012. Por primera vez, este censo pregunta sobre migración internacional, ¿sí? Y el dato que nos arroja es que el departamento de donde con mayor fuerza se migra hacia el exterior de todo el país es La Paz. El 27% de las migraciones, casi el 30% de la migración internacional sale del departamento de La Paz. En segunda instancia, Cochabamba. En tercera instancia, Santa Cruz, ¿no? Pero este es un dato fuerte, ¿no? Entonces, no hay que pensar nuestro espacio paceño, ¿no? Y vamos a ver cuando digo espacio paceño, sobre todo es el área urbana, como solo migrantes hacia el interior, migración interna, campo-ciudad, digamos, pero dentro de Bolivia. No, hay fuertísimos procesos de migración hacia el exterior, que sería también campo-ciudad, pero en este caso a megaciudades, porque los dos países que reciben la mayor migración paceña, casi para algunas provincias, casi el 80% de la migración al exterior está entre Argentina y Brasil, ¿no? Específicamente Buenos Aires y Sao Paulo, ¿no? Perfecto. Aquí podemos ver
aquí podemos ver, a ver, voy a quitar un momentito esto. En el primer cuadro, la emigración de las provincias paceñas a la Argentina, ¿no? En términos numéricos, alrededor de 50.000 personas del departamento de La Paz dijeron que habían migrantes a la Argentina. Aquí hay que aclarar algo, porque a veces los números, no a veces, muchas veces los números confunden más que aclarar. La pregunta que se hizo en el censo decía, en los últimos 10 años, ¿no? El censo se hizo el 2012. Es decir, preguntaba, desde el año 2002 al año 2012, es decir, en los últimos 10 años, ¿alguien de su familia ha emigrado al exterior? Si la respuesta era positiva, venía una segunda pregunta donde se decía, ¿a dónde? ¿No? ¿A qué país ha emigrado? Es decir, estos datos que les estoy presentando solo significan, solo son equivalentes a 10 años, del 2002 al 2012, ¿no? En 10 años del departamento salieron casi 50.000 personas a la Argentina, específicamente a Buenos Aires. ¿A trabajar dónde? En talleres textiles. Cuando se hace la misma pregunta para el Brasil, el dato es de 44.000, ¿no? 44.000. Es decir, alrededor de 100.000 personas del departamento entre el 2002 y el 2012 emigraron o a la Argentina o al Brasil. A eso hay que sumar 7 años donde la migración, sobre todo al Brasil, ha crecido muchísimo, muchísimo. Y aquí vemos de dónde está saliendo la mayoría de esa población. De las áreas urbanas, de la provincia Pedro Domingo Murillo. Es decir, de La Paz y el Alto, con muchísima más fuerza del Alto, ¿no? Es decir, vamos a ver en términos de edad, quienes salen son jóvenes, pero ojo, muchos de esos jóvenes no es su primera migración, de pronto es su segunda migración o tercera migración, porque de niños, ¿no? Migraron con sus familias de la comunidad de la provincia a la ciudad del Alto, siendo un poco más jóvenes, migraron a Santa Cruz, migraron a Cochabamba, por ejemplo, para aprender o para estar en el rubro de la costura, en Cochabamba sobre todo, y de ahí dar el paso a la Argentina o al Brasil, precisamente a estos talleres de costura, ¿no? Hace 20 años atrás, una persona normalmente tenía 1 o 2 procesos, trayectorias migratorias en su vida. Hoy en día no, ¿no? Los jóvenes tienen muchos, ¿no? Experiencias, trayectorias migratorias. Se migra con mucha más facilidad, con mucha más versatilidad, podríamos decir, ¿no? Y eso también hace que estas migraciones sean diferentes a las que vivíamos años atrás, ¿no? Lo que les comentaba de las migraciones circulares. Se circula mucho en el tiempo, ¿no? Y por provincias también ahí vemos los porcentajes de población. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Con estos datos, ¿qué estamos mostrando también? Más allá de solo ver estadísticas y cuánta gente se mueve o cuánta gente no se mueve. Lo que estamos, por lo menos yo trato de ver en las investigaciones que he hecho sobre las migraciones en La Paz, estas articulaciones que se tienen entre lo local y lo global, el manejo de los espacios, sí en lo local, en lo nacional, pero también en lo global, ¿no? A nivel internacional. Estar en Buenos Aires, estar en Sao Paulo, de ciudades por encima de los 10, 12, 15 millones de habitantes, no es cualquier cosa. Y en esos espacios,
copar nichos laborales es también algo que debe hacernos recapacitar, ¿sí? Acá tenemos, aquí voy a presentar unos pequeños datos solo de jóvenes, Cuando veíamos estos procesos migratorios nos dábamos cuenta que el rango que va entre 15 a 33 años o 30 años, en este caso 29, era donde se concentraba la mayor cantidad de migrantes, ¿sí? Alrededor de un 70% de la migración, un poquito menos, 67, por ahí 68%, tienen entre 15 y 29 y 30 años de edad, ¿sí? Es decir, son jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Y de estos nos hemos centrado en los que están en la área metropolitana, en 3 municipios, en Viacha, en El Alto y en La Paz. Solo en estos 3 municipios. Si bien el eje metropolitano abarca también los municipios de, ¿cómo se llama? Mecapac, etcétera, hacia la zona sur, pero tienen otras lógicas de movilidad esos municipios, digamos, ¿no? Entonces, en los 3 más grandes nos hemos centrado, Viacha, El Alto y La Paz. Según los datos del censo, ¿sí? El total de la población del eje metropolitano es 1.700.000 más o menos. Entre Viacha, El Alto y La Paz hay 1.700.000. De esos, 500.000, alrededor 492.000, 500.000, digamos, 500.000 tienen de 15 a 29 años. Es decir, un 30%, 3 de cada 10 habitantes del área metropolitana son jóvenes, ¿no? Son jóvenes. Nos vamos al siguiente, por favor. ¿Dónde migran estos jóvenes? ¿Sí? Primero, para el año 2012, habían como 50.000 jóvenes migrantes al exterior en el eje metropolitano. 50.000. Esto, pensado este año, 2020, se estima que es 75.000, ¿no? No es poca gente, no son pocos jóvenes los que están ahí, ¿no? Sobre todo Argentina, Brasil, entre ambos se llevan la mayor cantidad de migración, y no solo, hay que subrayar que entre Argentina y Brasil, es decir, entre Sao Paulo y Buenos Aires, es decir, entre los talleres de costura de Buenos Aires y de Sao Paulo, porque la mayoría están en ese rubro o laboral, hay relación. Es decir, circulan trabajadores, costureros, de talleres textiles entre la Argentina y Brasil según las características económicas, el tipo de cambio, etcétera, en estos países, ¿no? A lo largo, por lo menos, de lo que va este siglo, el siglo XX, hemos podido ver cómo cuando la economía argentina decaía, ¿no? Muchos de estos jóvenes, sobre todo paceños, directamente se iban a Sao Paulo al mismo trabajo, es decir, a los talleres textiles. Entonces, estas dinámicas poblacionales internacionales también hay que pensarlas en términos de articulación, ¿no? Es decir, no están desconectadas. No solo circulan las personas, circula la información. La información es lo que más circula. En Sao Paulo, al día siguiente de que en la comunidad de un migrante se había cambiado la autoridad comunal, allá ya sabían, ¿no?
se están informados, hay vínculos, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Hay una serie de mecanismos de vínculos que articulan todas estas dinámicas campo-ciudad, ¿verdad? En este último caso, ¿no? Estamos hablando también de migración campo-ciudad, pero esta ciudad internacional, ¿no? De una migración internacional. Entonces, no hay que pensarnos solo que estas dinámicas nos articulan con la capital más cercana a nosotros, no. Sobre todo desde nuestros jóvenes trabajadores, hay procesos de articulación, hay procesos de tejer lo local, lo regional, podríamos decir, pero también lo global, lo internacional. Si a esto sumamos, por ejemplo, algo que es también una característica muy fuerte de la migración de los Andes, de la paz del altiplano, sobre todo como es el tema comercial, nos vamos a dar cuenta que estas movilidades en el altiplano son muy intensas, muy complejas y altamente articuladas entre ellas, ¿no? Si sumamos, por ejemplo, les decía esto de lo comercial, por ejemplo, saldría con mucha fuerza la articulación que se tiene con China, con el comercio de China, las importaciones de China, que sobre todo pasan por población, por comerciantes del altiplano, de esta zona, ¿no? Entonces, es complejo. Todo este panorama que les digo, que les presento con algunos pocos datos, ¿cómo hay que pensarlo también desde la comunidad? ¿No? ¿Cómo lo tomamos desde la comunidad? Porque como estamos viendo la comunidad, es como que el eje, el articulador, el núcleo de todo eso, ¿no? Aunque hay que aclarar también, por ejemplo, que en los retornos, Freddy hacía muy bien la referencia al tema de los retornos a la comunidad. A veces el retorno no siempre es a la comunidad, sino de pronto para establecerse, me refiero a centros intermedios cercanos a la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema también muy fuerte vinculado a la migración campo-ciudad, ¿no? No solo es la necesidad, no solo es el requerimiento de acceder a dinero, ¿no? Se migra por, estamos hablando de migración laboral, por tener mejores condiciones, etcétera, por monetarizar la economía, pero eso está acompañado también de todo un componente ideológico, cultural, ¿no? Porque hay una serie de valores que se empiezan a adquirir, se empiezan a manejar de las áreas urbanas que no corresponden con las áreas rurales, ¿no? Es más, que van en contraposición el tema del consumo, etcétera, ¿no? Y los jóvenes van a estar fuertemente ligados también a esta temática. Pero incluso hay zonas en las cuales no habría una necesidad material, una necesidad de fuerza mayor, digamos, que nos lleve a migrar hacia la ciudad, ya sea a nivel al interior del país o hacia afuera. No hay una necesidad porque de pronto se tiene acceso a tierra, se puede contar con riego, etcétera, tener condiciones mejor que otras zonas, pero pese a eso se sigue migrando, los jóvenes siguen migrando. ¿Por qué? Porque hay un imaginario que atrae todavía de la ciudad, que hace considerar, que prioriza, que considera que es mejor lo urbano frente a lo rural, ¿no? Toda una temática colonial, sin duda, que tiene que ver con
con estos aspectos, ¿no? No son solo aspectos materiales que intervienen en la migración, no, hay también todo un factor cultural, ideológico, que es importante tocarlo, mencionarlo, ¿no? Ya para finalizar, me gustaría, bueno, simplemente dar unos tips sobre el tema de políticas públicas, ¿no? En lo que es migración interna, ahí no se generan políticas públicas sobre migración. Ahí lo que tendríamos que ver es la relación, cómo se da este proceso de relación campo-ciudad, y ahí, digamos, pensando en políticas públicas, lo que hay que focalizar sobre todo son los gobiernos locales, ¿no? Cómo qué tipo de políticas tienen los gobiernos locales, en este caso municipales, el municipio del Alto, el municipio de La Paz, respecto a, no solo a no vamos a buscar a los migrantes específicos, sino dónde van a estar presentes los migrantes, ¿no? Muchos de estos jóvenes migrantes campo-ciudad se van a insertar o se insertan en el comercio informal, ¿no? En la venta ambulante, ¿no? ¿Qué políticas, por ejemplo, los municipios tienen frente a estos sectores, sobre todo a los sectores donde no está todavía, entre comillas, institucionalizada esta presencia? Y vamos a ver que trabajo migrante, etcétera, se va a ver fuertemente obstaculizado o en muchos casos a nivel internacional, sobre todo criminalizado por políticas de este tipo, ¿no? Entonces hay que pensar los municipios, digamos. A nivel más internacional, tenemos una ley migratoria, pero que se queda ahí, ¿no? Pienso que pese a tener una presencia, a tener una historia, una dinámica tan fuerte de movilidad poblacional en nuestras sociedades, casi no existe nada en términos de políticas públicas referidas a ellas o a los impactos que generan estas dinámicas poblacionales, porque sin duda generan impactos, ¿no? En el libro de Chuquiago, esta investigación que hizo CIPCA en 1981, 81 y siguientes años, ahí se mostraba, por ejemplo, cómo desde la base, desde los mismos migrantes, llamados residentes en la ciudad del Alto, van construyendo sus clubs, van reuniéndose los sábados para jugar el fútbol, van generando acciones conjuntas, ¿no? De beneficio hacia la comunidad o de condiciones hacia su establecimiento, su estadía en la ciudad, ¿no? Luchas por acceso a servicios, luz, agua, caminos, titulación de los lotes, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta también que así como intensas, así como diversas son estas dinámicas poblacionales en el país, generan también tejidos organizativos sólidos, ¿no? Fuertes, que les permiten hacer frente a muchas situaciones laborales, sociales, de derechos, etcétera, por su cuenta. ¿Por qué? Porque los ámbitos públicos no son considerados en los ámbitos públicos, es decir, hay muy poca legislación, muy poca visibilización sobre esta temática que es tan fuerte entre nuestras sociedades, ¿no? Entonces, considero yo, digamos, que actuar, generar procesos de incidencia política, lo que se llama incidencia política sobre temática migratoria, es mucho más eficiente desde los gobiernos locales, ¿no? Desde los municipios, desde donde el impacto es más directo.
que desde las políticas públicas, digamos. Estoy pensando en términos poblacionales específicamente. Sin duda, la migración es un engranaje de todo un proceso mucho más amplio, ¿no? Es decir, está vinculado también, por supuesto, con los procesos productivos en las áreas rurales, las condiciones de producción que se tienen en las áreas rurales que en muchos o en la mayoría de los casos no permite desarrollos óptimos, ¿no? Y por tanto, estas migraciones se asumen como forzadas, como obligadas, digamos. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones productivas, materiales, etcétera, ¿no? O cada vez más frecuente este tema de impactos vinculados al cambio climático, ¿no? Heladas, sequías, granizos, en otras zonas más bien inundaciones, etcétera, que están cada vez empezando a generar más desplazamientos poblacionales, ¿no? La forma de articular, de activar al respecto, considero, insisto, desde los ámbitos más locales que generan mayor impacto, ¿no? Bueno, me quedo acá, creo que he hablado demasiado. Y sería buenísimo, buenísimo, por favor, generar un intercambio ahora con todos los compañeros, compañeras, desde sus expectativas, desde sus visiones, que sin duda deben tener experiencias riquísimas en lo que hace a esta temática. Muchísimas gracias, Alto, por tu explicación, esta exposición y tan precisa, con datos que reflejan realmente la realidad que se nos hace a veces desapercibida, no somos conscientes de ella, pero no de cuánto realmente está afectando a las comunidades y en especial a nuestros jóvenes. Y muchas gracias por la exposición. Entonces yo les voy a dar la palabra a los hermanos para que puedan participar a través de sus preguntas, sus opiniones, o incluso sus comentarios, o tal vez hasta experiencias que han tenido con respecto al tema de la migración. Adelante, hermanos, quien quiere participar sabe que puede desactivar el micrófono y en orden solicitar la palabra. La palabra, hermana. Adelante, hermano Leuteri. Bien, la exposición en lo general, sí. Lo que radica en cierta manera de un campesino del campo hacia la ciudad o la provincia, tanto provincial, departamental y también internacional, radica justamente en el aspecto de la necesidad económica y el estudio y la cultura. Dentro de este punto podríamos decir que sí, hay necesidad. ¿Por qué razón? Uno puede ser por la cultura, porque quiere estudiar, porque no tiene un lugar, por lo tanto tiene que tener un terrenito donde sea, en la ciudad, ya sea en la periferia, para poder, ¿no? Guarecerse y continuar el estudio hasta salir un profesional. Posteriormente, haber sido profesional aún no es suficiente en su país. Muchas veces se ve forzado en el aspecto económico o porque no hay suficientes fuentes de trabajo para poder subsistir en su propio país. Se ve forzado a inmigrar a otros países, así sean vecinos o Europa o China y otros países. Otro aspecto que obliga propiamente a inmigrar al campesino a las ciudades es justamente la parte económica, donde el ser humano no tiene suficientemente sustento en su mismo lugar. En el altiplano, por ejemplo, tenemos una sola vez la cosecha. Y si hay varios miembros dentro de una familia, no es suficiente el alimento, no alcanza. Muy precariamente tiene que dar la ronda del año, no con el poca cosecha que ha habido. Y desde este punto de vista, no ha habido un apoyo del Estado a las naciones, pueblos indígenas. No ha habido. Y no hay todavía, parece, pese que hay alcaldías y otras. Entonces,
tiene que inmigrar a otros países para poder tener un centavo, un poco mejor pagado, porque en realidad casi en nuestro país mismo se paga muy poco. Y entonces en otros países, ¿no? Hay internacional, más todavía por hora. Entonces, ¿dónde ha de acudir? ¿No? Ya sea así sea profesional. Por ejemplo, en Europa están trabajando abogados, médicos y otros, como no pueden accesar por los requisitos justamente, ¿no? De Europa, ¿no? En su calidad, digamos, de profesional, entonces tiene que trabajar de albañil. O limpiando, por ejemplo, los baños, ¿no? Pero que sí, le pagan por lo menos equivalente a 200 bolivianos o 150 bolivianos, ¿no? Por hora, ¿no? Entonces, de alguna manera está forzado. Ahora, el problema está en esto. También hay muchas parejas, ¿no? De los campos o de las provincias, hay parejas, pero no encuentran un sustento, ¿no? Hasta muchas veces deambulan por las calles en las ciudades, cargados de su niñito, hasta muchas veces pálidos. No sabemos si realmente han comido en ese día o dónde se han guarecido. Sería maravilloso que el país, ¿no? Puesto que las riquezas están en los campos, la riqueza tanto de hidrocarburos y mineralógicos, ¿no? Aporta al Estado. ¿Y por qué entonces el Estado no mejora el campo? ¿No? Totalmente olvidado, ¿no? La ciudad y algunos lugarcitos únicamente es favorecido, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Hay totalmente abandono a las familias. También puede radicar esto con la frontera agrícola, porque habiendo un censo, ¿no? ¿Cuántas familias hay en situaciones, por ejemplo, de surcufundio, ¿no? No accesan, no les dan, por ejemplo, en algún lugar, puesto que, ¿no? Con la INRA también han hecho un estudio para poder el Estado de captar tierras fiscales, pero propiamente desde la óptica de las naciones, pueblos indígenas originarios campesinas, no existen territorios fiscales, porque nosotros inmigrábamos, por ejemplo, del altiplano al valle y del valle al trópico, y de ahí retornábamos con los productos sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese aspecto tampoco se ha dado, digamos, atención necesaria. ¿En qué radica ahora el campesino? Así sea, digamos, que produce con la poca agua que existe en los campos, ¿no? Produce algún producto, ¿no? En las periferias, hacia las cabeceras de valle o algunas veces en el altiplano. No hay pues que vender propiamente en el altiplano. No ofrece únicamente para el sustento, ni para el sustento alcanza. Entonces, en las valles, en las cabeceras de valles, sí, produce. Hacen producir ya sea con esas carpas solares, todo eso. Pero lamentablemente su producto no es valorado. No cubre propiamente el trabajo que ha pasado durante todo ese tiempo. Hasta muchas veces está regalando. En sí, desde la invasión hasta la actual, el campesino subvenciona. Ha subvencionado a Europa, está subvencionando actualmente con su producto, ¿no? A las ciudades, la parte urbana, ¿no? Su producto no vale. Podemos ver justamente a los campesinos, ¿no? Totalmente arrugados las caritas, ¿no? Sin centavo. Y su producto, ¿no? Le ofrecen una miseria. Su chuñito muchas veces quieren vender, quizá para poder mitigar un poquito el hambre con un poquito de coca que quisiera comprarse, pero tampoco no le alcanza. ¿Qué cosa se va a llevar con, digamos, con una arroba de chuño que un mísero centavo de 15 bolivianos muchas veces les ofrecen, hasta muchas veces les regatean todavía, aumento, ¿no? Entonces, en este punto de migración se tiene que ver
en forma global, por lo menos las naciones, pueblos indígenas originarios campesinas, ¿no? Vemos desde un punto de vista global, no únicamente económico y cultural. Pero, sin embargo, esa es la parte, el factor que hace que realmente el ser humano pueda inmigrar. Y después de haber inmigrado, haber tenido unos centavitos, ciertamente, la añoranza de volver a sus raíces natales, ¿no? Ahora, con todos estos problemas a nivel, digamos, mundial, caso, digamos, del coronavirus, que se ha visto en sí, se ha visto, es lujo vivir en el campo, porque en el campo sí podemos escaparnos todavía porque no hay mucho hacinamiento. Entonces, lo que hay que es valorar nuestros campos, hay que fortalecerlos para poder mejorar y para que no siga habiendo inmigraciones, ¿no? Las alcaldías o las y otras organizaciones puedan comprarles o sustentarles. En Europa, ¿no? El campesino está subvencionado, vive feliz, tranquilo, no necesita inmigrar, está contento en su campo. Mientras aquí en Bolivia, nosotros que generamos recursos, mantenemos propiamente y nos compran o nuestros gobiernos venden en un mísero centavo nuestras riquezas naturales o mineralógicas, ¿qué recibimos a cambio? ¿No? Nos sigue chupando. Ni qué decir, con el Fondo Monetario Internacional, nos siguen endeudando, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar. Es necesario por eso mismo de que nuestros jóvenes, ¿no? Vayan estudiando, conociendo su realidad y qué va a ser más allá, después, ¿no? De sus nietos o bisnietos. ¿Qué va a pasar? Porque hay fronteras que están cerrándose también. No hay accesos. Hay mucho que hablar sobre este aspecto de la migración. Muchísimas gracias. Por el momento eso. Gracias. Gracias, hermano Eleuterio. Realmente analizar la problemática y las causas es algo que demanda muchísimo tiempo. Muchas gracias por su aporte sobre estas razones, ¿no?, que van motivando la migración. Les voy a pedir, por favor, que por el tiempo nuestros aportes sean breves y concretos, ¿no? Yo sé que si queramos extendernos, les voy a pedir eso. El hermano Fausto está levantando la mano, le voy a... Y después, no sé Muchas si gracias. que quiera la palabra, pero dominante, hermano Fausto. Adelante. Muchas gracias, hermana. Se escucha, ¿no? Se escucha, ¿Se hermano. escucha, hermana, lo que estoy Adelante. hablando? No tengo retorno. Sí, sí, Bueno, yo voy a hablar de la zona andina, de donde soy yo, Arque, porque tiene zona valle altiplánica, que a veces no llueve, entonces no produce. La gente migra a los valles, ¿no? A la capital, a las orillas de los ríos y encampan, se hacen sus casitas. Entonces, no se quejan, ¿no? Vive allá, produce allá papas, lo que pueda para sobrevivir. Pero en cambio de los valles del pueblo, directamente, ¿no? Directamente migran al exterior. Es así, por ejemplo, Arque es la provincia más deprimida. Es la provincia, es el último en IDH, a nivel nacional, está hablando a nivel de Bolivia, ¿no? Y primero es Cercado, Cochabamba, que medio zarro, ¿no? Primero ocupa Cercado, último Arque. Pero, sin embargo, de Arque tenemos hija de un arqueño estudiando en la NASA, en Estados Unidos. ¿Se imaginan? A veces hay esas contradicciones. Por eso digo, los quechuas cochabambinos, no nos quejamos, no nos quejamos. Ahora, el Valle Alto, por ejemplo, totalmente diferente, pues, ¿no? El niño que va a la escuela, la profesora le enseña en quechua, el niño le dice, ama yachachiway chu quechua, no parlayan quechua. Yachachiway inglés. No hago mucho caspagas y pusa awal yachtam.
Entonces le dice, no me enseñes en quechua, yo hablo nomás quechua todos los días en mi casa, enséñame en inglés, porque cuando sea joven yo me voy a ir al exterior, ¿no? O sea, su mente, ¿se dan cuenta? O sea que no hay que asustarse de de la emigración, ya sería en este caso, ¿no es cierto? Irse al exterior. Entonces, así es. Por eso, Valle Alto, el área rural, estoy hablando, no estoy hablando de los pueblitos, del área rural de Valle Alto, por ejemplo, de Muela, de Villa Rivero. El año 1943, Gualberto Villasol, hijo de campesinos, labradores, de productores de maíz, ha llegado a ser presidente de la República. Militar, por supuesto, él ha sido muy buen alumno. ¿No? Según la historia, se fue a la ciudad para poder estudiar, salir bachiller y luego. Así es, el campesino quechua cochabambino, o sea, del área rural de Cochabamba, es trabajador. Ahora, de aquí normalmente cuando se van a Argentina, cuando emigran a Argentina, trabajan en construcciones. Es la gran diferencia, ¿no? Lo que ha hablado, el que nos está dando clases, es tejidos, en qué construir, ¿no? Y son realmente. Entonces, tenemos, en mi caso mismo, en Estados Unidos, en España. Entonces, creo que nosotros, los quechuas cochabambinos, no nos asustamos, ¿no? Más bien, muchas veces los papás dicen, no, hijito, no tienes que quedarte en Cochabamba, en Bolivia, porque Bolivia se está arruinando. Todos los gobiernos no les interesa ni el campo ni la ciudad, lo único que entran al gobierno es a robar, así, ¿no? Entonces, el futuro está en el exterior. Si eres buen alumno, mejor. Si eres buen profesional, mejor todavía. Entonces, a veces los papás son los que motivan, incentivan. No, por eso Chuaco Chambino es Ukuzun. No. Jabazun. Está pensando afuera, ¿no? En cambio, de otros departamentos todavía están pensando en su ayu, en su marca. No tienes que ir aquí. Ahora, en Arque mismo, voy a terminar con esto. En Arque todavía tenemos gente en las alturas, gente que no sabe cuántos años tiene, no sabe en qué mes está, ¿no? Entonces, pero esa gente vive mucho más feliz que uno que está viviendo en la ciudad, ¿no? Porque no sabe las noticias, no tiene una radio receptora, peor televisor, no tiene energía eléctrica. Entonces, está feliz con sus animalitos, criando, produciendo lo que puede, lo que da, no se queja, ¿no? Entonces, en México yo leía un librito de México, decía, del área rural se van a las capitales de provincias, de las capitales de provincias, una vez que se han acostumbrado, se van a la capital federal, ¿no? Entonces, por etapas. Aquí encontramos lo mismo, de las alturas a las provincias, de las provincias ya, una vez que aprendan, se van a las ciudades también, si quiere uno mejorar. Es verdad que tenemos que ser competitivos, tenemos que ser iguales, igual que los argentinos, intelectualmente tenemos que ser iguales para ser competitivos, no podemos, claro, el anterior gobierno lo ha arruinado la educación también, ¿no? En 14 años les está enseñando a cobar, y todas esas cosas, y quitando horas de matemáticas físicas que hay, en ese nivel tenemos que ser igual, competitivos como un argentino, como un brasileño, como un estadounidense, ¿no ve? Bueno, simplemente eso, hablando un poquito sobre migración. Muchas gracias por dejarme participar. Hasta luego. La palabra, hermana. Muchas gracias, ¿no? ¿Tiene la palabra, perdón? ¿Quién está dando la palabra? ¿Puedo hablar, hermana? Flavio Merlo. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Primeramente, muy buenas noches a todos los hermanos. Jayaya, muy buena exposición al hermano Alfonso. Hinojosa, felicidades. Y también muy buenos análisis de los hermanos Fausto y Lotario también, ¿no? Pero hay un elemento, hermanos, es que no podemos ser nosotros conformistas.
No nos podemos conformar pues simplemente con lo que somos, con lo que tenemos, ¿no? Hay que ir más allá. De Tiwanaku. Y en Tiwanaku, por ejemplo, nosotros vivimos con la ganadería, con la lechería, ¿no? Entonces ahí vamos produciendo, vamos vendiendo, pero seguimos siendo microproductores. ¿Qué es lo que nos ha hecho la PIL hace un par de años? Nos ha pagado del 30%, bueno, del 30% nos ha pagado 3.50, antes era 3.40 siempre era el costo de la leche por litro, ¿no? 3.40 nos pagaba. Y después han bajado. Del 70% más o menos de la producción que teníamos, nos han bajado pues a 1.40. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Ahí están los problemas centrales, es decir, los jóvenes cuando no hay platita, no hay trabajo, entonces pues van migrando a las ciudades y van trabajando de albañiles, de todo, pues de lo que encuentran, ¿no? Pero aquí el elemento central, estimados hermanos, es pues, tiene que ser política de Estado, tiene que ser política de las gobernaciones, de los municipios, reducir esa migración. Lastimosamente, hasta ahora, ningún candidato, ningún gobierno ha pues planteado absolutamente nada. 14 años nos han dicho, vivimos bien, Sumacacastanja, vivimos bien, todos somos camiris, así nos han dicho. Y ahora, ¿qué ha pasado? Pucha, nos hemos dado cuenta que somos pobres, no tenemos ni para medicina. Nos han filosofado, nos han lavado el cerebro. Entonces yo digo, hermanos, estimados hermanos, por ejemplo, por Oruro, Potosí, La Paz, tenemos muchas cosas, muchas bondades que podemos nosotros transformar, ¿no? Podemos transformar. Por ejemplo, hablábamos de mejoramiento genético. ¿Cómo están nuestros animales, nuestras vaquitas, nuestras ovejitas, nuestras llamitas? ¿Cómo están? Si hay algunos proyectos, hacen ferias, pero esas ferias son pues más de cultura chupística que otra cosa. Sacan campeón y al día siguiente ya le están matando al campeón de las llamas. Entonces, ¿de qué sirve esas cosas? Eso está mal. Entonces, lo que tenemos que ir pensando siempre es de qué vivimos, de qué obtenemos la plata. Y ahí es donde tienen que estar pues las inversiones. Ahora yo les digo, hermanos, ¿cuántas represas en el altiplano se han construido en estos años? Nada. ¿Cuánto de mejoramiento genético se ha hecho? Nada. ¿Cuántos institutos han generado profesionales o técnicos o nos han enseñado a nosotros? Nada. Simplemente hace un discurso, estimados hermanos. Cuando pensemos en eso, pensemos, por ejemplo, en mejorar nuestra productividad, en nuestras papitas, en nuestras habitas, en nuestra quinoa, en nuestros animales como ovejas, llamas, bovinos. Cuando mejoremos los índices de producción, cuando nuestras vacas ganen más pesito, den más lechecita, obviamente vamos a tener platita. Y en el campo ya tenemos autos, la mayoría tiene autos, entonces ahí necesitamos mecánico. Si no hay mecánico en los pueblos, tenemos que estar viniendo a la ciudad. Entonces es todo un circuito, todo un ciclo. Hay que pensar los institutos, ¿no? Algún hermano decía, muchos jóvenes también añoran, quieren estar en la ciudad con corbatita, bien vestidito. También, bueno, hay que dejarle, como decía algún hermano, ¿no? Pero el elemento central, yo les digo así, hermanos, al menos en mi comunidad, ya puro viejitos ya estamos. Los jóvenes todos se han ido a la ciudad. ¿Por qué? Porque ya no hay trabajo, no tenemos instituto. Ahí había la Universidad Católica Boliviana, esa universidad ya prácticamente ya no hay plata para pagar, entonces prefieren venirse a la OMSA o a la UPEA a estudiar. Entonces estas universidades tampoco están en áreas rurales, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que hay que trabajar. Tenemos nosotros viento, hay que industrializar ese viento, energía eólica, con eso podemos ir haciendo lo que decía el hermano, por ejemplo, invernaderos, ambientes atemperados para mejorar productividad. Y aquí nosotros en La Paz, hermanos de Potosí, Oruro, hermanos, nosotros en La Paz somos un departamento consumista, solo producimos el 20% de lo que consumimos. Nos venden de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, de Chile, de Perú. Entonces, las gobernaciones, el gobierno central lo que tiene que es proteger eso a los microproductores. Cuando proteja eso, ahí pues nosotros vamos a ser valorizados, nuestros productos van a ser valorizados, ¿no? Si no van a hacer eso, entonces estamos hablando discurso, estamos pateando signo, ¿no? Como hilana kuyakanaka, aruna cambastiosa, chamaita señana, era catar saranda que ñani, porque han paltxnaja, han arsusxnaja, y no quiere que ukan pasaba jaraxna, hilana kuyakanaka, ¿no? Hayayaki pan hilanaka, taqim manakataki. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Flavio, por su participación. La hermana Valeria Ambrosio está solicitando la palabra. Hermana Valeria, con usted terminaríamos esta ronda de preguntas.
Buenas noches, hermanos, a todos. Un hayaya para todos. Como joven, a ver, considero que los jóvenes migramos más que todo por encontrar una mejor educación. Por ejemplo, en nuestros los municipios, en nuestras comunidades no hay universidad. Pues bien, hasta, por ejemplo, al lado del norte de Potosí, en mi comunidad que es Colcoma, digamos, solo hay primaria hasta sexto. Entonces, los niños ya tienen que ir a séptimo a Uncía y a la ciudad. Entonces, la universidad de Uncía solo hay 4 carreras y a algunos no les gustan las carreras, entonces migran a Cochabamba, a La Paz, o algunos por falta de economía, entonces se van a Chile a trabajar, ya no continúan con sus estudios. Considero que el factor es económico y las universidades que deberían ver, ¿no?, en las comunidades también para que los jóvenes puedan quedarse, porque es muy importante para los jóvenes que no nos olvidemos de nuestras culturas. Migrando se aculturizan, ¿no? Optan otras culturas, por ejemplo, entonces quizá debemos buscar esas políticas dentro de los universidades para que puedan expandir sus carreras mismos a las comunidades hermanas. Muchas gracias, Valeria, un aporte muy valioso, también visto desde la mirada de alguien joven, ¿no? Es realmente enriquecedor todo este proceso formativo que estamos teniendo esta noche. Y muchas gracias a todos los hermanos que han participado. Le voy a devolver la palabra al hermano Oso, que pueda responder las inquietudes que han manifestado los hermanos y pueda comentar acerca de las experiencias que nos han tenido, hermano Oso. Muchas gracias, hermana, sí, agradecido. Muy, muy enriquecedores sus comentarios, sus puntos de vista, además desde distintos ámbitos, ¿no? Obviamente las dinámicas migratorias no son las mismas las que se dan en La Paz, en el altiplano, las que se dan en Cochabamba. Se mencionaba el Valle Alto. Sin duda el Valle Alto cochabambino durante décadas ha sido el espacio privilegiado de la migración internacional. En un primer momento hacia la Argentina, mucho más antes, perdón, un poco después también en Venezuela, en la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? En los 80, Venezuela traía también, pero después Estados Unidos, España a principios de siglo, muy fuerte, y hoy en día a Chile, ¿no? Es muy interesante cómo de zonas del Valle Alto que manejan todos estos espacios migratorios, hoy en día Chile también es otro de los lugares privilegiados de la migración, ¿no? Sin hablar de migración interna también, ¿no? Del Valle Alto. El Chapare es un vínculo muy fuerte, digamos, con el Chapare también. Sin duda es distinto, ¿no? El hermano Eleuterio, muchas gracias por sus opiniones. Tocaba un punto, y también la hermana Valeria al final, el tema educativo, ¿no? No solo como una motivación para la migración, sino también de la necesidad de que nuestros jóvenes reciban más procesos educativos. Aquí hay un dato interesante. También según los datos del censo del 2012, voy a hablar de la migración internacional, casi el 94-95% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad tenían 12 años de estudio. Es decir, eran bachilleres, ¿no? Es cierto, hoy en día hay más jóvenes que han acabado, estoy pensando sobre todo en las áreas rurales, que han acabado el bachillerato, ¿no? Eso en cierta medida ha retrasado las dinámicas migratorias, ¿no? Y hace algún tiempo se migraba desde los 15 con mucha fuerza. Hoy en día se dispara muchísimo más la migración a partir de los 17, 18 años. Es decir, se espera para salir bachiller y luego migrar, ¿no? El compañero de Cochabamba, Fausto, también mencionaba este tema, ¿no? Como en los chicos del Valle Alto están esperando su graduación del colegio porque después
se van a ir a Estados Unidos, ¿no? O se van a ir a España porque ya tienen redes muy sólidas construidas. Pero ojo, ¿no? Es decir, en otros términos, también lo que estamos diciendo es que ahora nuestra migración no calificada, porque se van a desenvolver oficios no calificados en el exterior, es más educada, es decir, nuestra juventud tiene más años de educación, pero igual así están migrando, ¿no? Un aspecto, ¿no? Sobre el tema de la migración. Concuerdo también con el compañero Fausto respecto a que no hay que asustarse a la migración. No, para nada. El moverse, el migrar es un derecho, ¿no? Pero es un derecho que debería ser ejercido desde el conocimiento de lo que implica, desde la voluntad, desde la no presión para migrar. Pero si en mi comunidad no tengo condiciones productivas, no tengo condiciones laborales, no tengo ninguna otra condición para superarme en la vida, ahí estoy obligado a migrar, ¿no? Ahí hay una condicionante, pero asumo que yo también comparto la idea de que el migrar es un derecho, ¿no? Es un derecho y debe ser ejercido en el conocimiento también de lo que implica ese derecho, ¿no? Sobre el conformismo, sin duda, ¿no? Sin duda, el tema de la migración rompe con esto, ¿no? El migrar, el tomar la decisión de migrar no es fácil, no es fácil. Y tampoco es arbitrario o tomar esa decisión, sino más bien hay todo un proceso de construir la decisión de migrar, ¿no? En muy pocos casos, ¿no? Es una decisión individual, ¿no? Se lo construye en la familia, se lo construye en la colectividad también, en la comunidad. Se va consultando, se va averiguando. Hay todo un proceso de construir la decisión de migrar. Y si se llega a esa decisión de migrar, asumimos que es pues porque es la mejor decisión que se tiene entre otras opciones que se manejan, ¿no? No es que la gente se va por irse nomás, sino se sopesa, ¿no? Se evalúa antes de migrar. En medio de esto también habrán migraciones que son más vulnerables, por ejemplo, aquellos que no tienen relaciones, que no tienen redes, por ejemplo, sin duda, ahí es un tema complicado. Para finalizar, Valeria, la compañera Valeria también con muy buen tino tocaba el tema de esto que asumimos como aculturización, el perder ciertos rasgos que provienen de nuestra comunidad, ciertos valores frente a otro tipo de valores que los vivimos en aquellos lugares en los cuales vivimos luego de migrar, mayormente las ciudades o los ámbitos urbanos. Y está claro que entre la comunidad y la ciudad hay códigos distintos, hay valores distintos, hay prácticas distintas, ¿no? Y ahí se dan también una serie de pugnas, de peleas, podríamos decir, entre una cosa y otra. Pero lo que nos ha enseñado también la experiencia, analizando, por ejemplo, es muy interesante volver a leer, como les digo, 40 años después, esta investigación que hizo SIPCA a principios de 1980, es muy interesante ver también cómo se generan mecanismos propios para adaptarse, mecanismos propios para vincularse desde estas comunidades migrantes, ¿no? En muchos casos, de pronto, adoptar ciertas particularidades del medio evita procesos de discriminación. Por ejemplo, los niños bolivianos que están en escuelas en la Argentina, muy rapidito van a empezar a hablar con el che, con los modismos locales, ¿no? Pero eso a veces lo vemos como algo muy negativo, etcétera. Pero lo que están haciendo esos niños, esos jóvenes, es evitar, a partir de hablar, de parecerse como los otros, evitar procesos de discriminación y de xenofobia muy fuertes, ¿no? Hay también una serie de juegos, de estrategias
que se realizan en esto, pero concuerdo plenamente con Valeria en el mantener la esencia, en mantener valores que son propios de la comunidad. Y creo que en muchos casos esto pasa así, ¿no? Bueno, con eso yo me despediría, digamos, ¿no? Y quedaría aquí. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, muchísimas gracias por la atención, por el tiempo y también por sus opiniones.